Romanos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué pasaje tan hermoso, ¿verdad? Y leyéndolo ahorita nuevamente me emocioné para exponerlo. En la carta que tenemos estudiando de Romanos, Pablo en el capítulo 4 nos estuvo hablando acerca de la justificación que hay para el impío que deposita su fe en Jesús. El argumento, porque tenemos que ponerlo en contexto, viene desde el capítulo 3, versículo 21. Y básicamente el capítulo 4, Pablo nos ha expuesto el ejemplo de Abraham, cómo fue que Abraham fue justificado para darnos la seguridad de que igual como Dios le cumplió cada una de las promesas a Abraham, aunque él no tenía la capacidad para cumplir su parte del pacto, las promesas se llevaron a cabo y se cumplieron por la inmutabilidad de Dios. Entonces, en ese sentido, nuestra seguridad radica y la justificación de Abraham fue porque Dios es inmutable, Dios promete y Dios cumple lo que promete. Una frase que hemos estado repitiendo los días miércoles que nos hemos reunido y también acá en los días domingos es que Dios es fiel. Pero Dios no es fiel, Dios es fiel a mí. No, Dios no es fiel a ti. Dios es fiel a su palabra. Y porque Él es fiel e inmutable en lo que promete, entonces Él cumple lo que ha prometido al pecador. En el ejemplo de Abraham lo hemos visto que Él cumplió su promesa por Abraham y no fue por la circuncisión. Recordemos que Él se imagina a un polemizador o a un objetante imaginario, estoy repitiendo, perdón, y dice, bueno, Abraham fue justificado por la circuncisión, y Pablo nos ha estado demostrando, ¿verdad? Eso lo hemos visto en el capítulo 4, que no, que la señal de la circuncisión vino unos 25 años después de que se le había declarado a Abraham que él era justo, de manera que él no hizo nada para ganarse la justificación de Dios. Otro pudiera objetar, no, bueno, él fue justificado por cumplir con ciertas reglas, por tener un estilo de vida acorde a Dios, y eso lo favoreció delante de Dios, entonces Dios lo justificó. Pablo también ha derrumbado ese argumento diciendo que no fue por la ley, por cumplir ciertas normas, porque la ley también vino mucho después de eso. Aparte de eso, la Biblia expone inmediatamente, apenas se le atribuye la justicia de Dios a Abraham por la fe,
La Biblia expone que inmediatamente después de esa bendición y de recibir las promesas, el carácter de Abraham no era precisamente el de alguien muy santo y muy justo, porque se reveló de una vez su pecaminosidad. Sin embargo, la promesa se llevó a cabo porque Dios es fiel y Dios se lo prometió a él. Y también porque la vida de Abraham, incluso antes de que Dios se le revelara, Abraham, dice la Biblia, era un pagano. Así que constantemente se nos enseña en la Biblia que es por gracia y la manera de apropiarnos de esa gracia de Dios es por medio de la fe. Me gustó una ilustración que escuché acerca del papel de la fe, que no es meritoria. Es como cuando alguien se está ahogando en un río, entonces estoy ahogándome y alguien en la orilla se da cuenta que necesito ayuda y me lanza una cuerda, una soga. Entonces me rescata. Cuando una persona es rescatado, lo rescaté porque agarró la soga, entonces yo no voy a salir del agua y decir, gracias soga, me salvaste. No, yo fui salvo por la otra persona que me ayudó. El medio instrumental que utilizó fue la soga. ¿Me estoy explicando? En ese sentido, salvando las diferencias, la fe es un medio instrumental, no es meritoria. Las personas no pueden decir, fui salvo por la fe. No, fuimos salvos por Cristo, por medio de la fe. Eso es lo que hemos estado entendiendo, o espero que haya entendido en las posiciones que hemos tenido en la carta a los romanos. En esta sección, Pablo comienza el capítulo 5, versículos 1 al 11, y él nos da entonces los beneficios que se obtienen precisamente de haber sido justificado. Ya de por sí la justificación es un beneficio del cual deberíamos estar agradeciendo a Dios. Pablo nos enumera ahora como aquellos beneficios, aquellas cosas de las cuales el pecador justificado disfruta ahora por la presencia de Dios. Esta mañana aprendíamos acerca de la esperanza cristiana. ¿Cuál es esa esperanza? Cielo nuevo y tierra nueva. A lo cual se nos ha dicho que podemos llegar a esa esperanza por creer en Jesucristo. Entonces alguien puede decir hoy, ok, está bien. Estoy convencido, es verdad, la justificación se obtiene por fe, la salvación llegó por fe, por gracia, no hay mérito. Sin embargo, porque al hombre le encanta esta manera de pensar, esa salvación se retiene por obras. Porque así es el corazón humano, buscando el mérito en algún lugar, en algún espacio. Dios me tiene que dar un mérito a mí. Es verdad, me dio la salvación porque no la merecía. Pero yo conservaré esa salvación por mérito. En estos versículos que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy, Pablo dice que no es así. La seguridad de salvación también depende de Dios. La seguridad de que heredaremos esa promesa, esa esperanza cristiana, está compuesta, como un comentarista dijo, por una cadena de 6 eslabones. Y eso es lo que vamos a comenzar el día de hoy. Una cadena que nos ata por la eternidad a Cristo, y vamos a estudiar cuáles son esos 6 eslabones. El día de hoy veremos 3, o lo más 4, y si Dios lo permite, el próximo domingo veremos el resto. Pero ¿cuáles son esos eslabones que componen esa cadena que nos atan a Cristo? Vemos el versículo 1, el primer eslabón, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer eslabón de la cadena irrompible que liga a los creyentes por la eternidad a Cristo es paz con Dios. El primer eslabón que nos liga, el primer eslabón de esa cadena que nos tiene atado a Cristo, es paz con Dios. Que Pablo haya dicho, justificados pues, esa palabrita pues, y una nota que le doy cada vez que la vea en la Biblia, en un versículo, es porque Pablo está conectando su argumento actual con lo que viene hablando anteriormente. Entonces le está diciendo, obviamente no voy a leer todo el capítulo 4 porque es del capítulo 3 su argumento, pero en el versículo 24 del capítulo 4 le está retomando después de haber dicho el ejemplo de Abraham, y él dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es,
a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El verbo que se traduce tenemos paz, se encuentra en tiempo presente para indicar algo que ya poseen los creyentes. No es algo que poseerán, es algo que ya poseen. Toda persona que ha venido por la fe a Cristo posee paz con Dios. Ahora, ¿qué es esta paz? ¿Qué tipo de paz? ¿Qué será a lo que se refiere Pablo cuando dice que los creyentes poseen en este momento paz con Dios? Algunos sugieren que eso se refiere a tranquilidad de mente. Bueno, resulta que como yo soy justificado por la fe, entonces eso en consecuencia me tiene una mente tranquila. Soy una persona pacífica, tengo paz. Otros sugieren que es algún sentido psicológico de seguridad. Bueno, una persona insegura y que de alguna manera, al haber aprendido la doctrina de la justificación que se le viene enseñando en el capítulo 3 y 4, entonces hay un sentido psicológico de seguridad. Y eso hace a las personas más, ¿cómo se dice? Productivas, tranquilas. Hay un sentido psicológico de seguridad. Otros dicen, bueno, esa paz con Dios es una especie de sentimiento positivo que uno no sabe explicar. No se levanta y estoy así, ¿sabes? Mente positiva. Todo está bien. Y alegre, como dicen algunos. Pero esas percepciones que acabo de describir son percepciones subjetivas. Me siento, yo creo. Todo eso depende de la persona. O sea, el que no lo siente y no lo perciba no tiene paz. Eso no es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Tampoco es un estado de alquimia espiritual. Como que usted hace un esfuerzo y consigue un estado donde está tranquilo y nada lo perturba. No es un proceso subjetivo en el cual nosotros nos inducimos por pensar siempre positivo. Porque eso es una manera sobre todo de la nueva era. Piense positivo, se va a dar. Diga que sí, diga que hoy va a ser el mejor día de su vida. Entonces usted siempre está, no voy a hablar de eso. No es algo que se siente tampoco por el buen proceder. Hay una cosa en la conciencia del hombre que Dios ha puesto para que trabaje así. Las personas cuando dicen me siento mal, es porque obran mal. El obrar mal hace que uno se siente mal. Entonces, consejo en la consejería es, comienza a obrar bien para que te sientas mejor. Por ejemplo, usted se levanta un lunes que no quiere ir a trabajar, no tiene ganas de trabajar. Eso es un mal sentimiento. Y si no va a trabajar y después piensa buscar un justificativo médico, o sea, mentir para decir que no fue a trabajar por eso, entonces se siente peor, porque así trabaja la conciencia. Pero lo que nos enseña Dios es que a pesar de que no se siente bien, usted de hecho como es responsable va y trabaja y cumple con su trabajo. Y luego usted ve que en el transcurso del día o al final de la tarde se siente mejor. ¿Eso por qué? Porque obró bien. Los sentimientos negativos surgen de obrar mal. Los sentimientos buenos surgen de obrar bien. Eso es algo que Dios ha colocado, hermano. Eso no tiene ningún secreto místico ni nada así. Cumple con su responsabilidad y usted se sentirá bien. No cumpla, usted se va a sentir mal. Bueno, pero en cuanto a la paz con Dios, no es tampoco ese sentimiento que se siente al proceder bien. Eso no es lo que enseña. No está hablando de sensaciones subjetivas. Se refiere, Pablo, a la paz que se tiene con Dios, a la verdadera paz objetiva que se ha logrado por ser justificado por la fe en Jesucristo.
hay una paz objetiva, hay un fundamento, una realidad fuera de mí. Objetiva significa eso. No está concentrado en el sujeto, está fuera del sujeto. Y esa paz es una realidad entre el creyente y Dios, así él no lo sienta y no lo perciba, porque no está dentro de él, está fuera de él. Si Pablo dice que ahora hay paz, entonces ¿qué había antes? Guerra. Eso es lo que enseña la Biblia. Pablo nos dice, si ahorita hay paz entre el creyente y Dios, significa que antes de esa justificación había guerra, aunque las personas no se sientan que están en guerra con Dios, ni las personas vean que están en guerra con Dios. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted odia a Dios? ¿Y cuál es la respuesta más común que usted va a encontrar? No, para nada. No, Dios, yo me encomiendo a Dios todos los días. Yo no estoy en contra de la iglesia. Bueno, yo no me congrego, pero tampoco estoy en contra de la gente que se congrega en su religión. Yo respeto a todas las religiones porque yo respeto mucho a Dios. Usted ve, las personas no se ven ni odiosas, ni se sienten tampoco, ni tampoco se siente que están en guerra, ni que odian a Dios, mucho menos. Las personas no sienten esas sensaciones, pero la Biblia dice categóricamente que el hombre está en guerra contra Dios. Eso no es tanto lo malo es que la Biblia dice que Dios está en guerra en contra de los hombres. Eso sí lo enseña la Biblia. El testimonio total de las Escrituras es que el hombre tiene como enemigo a Dios. Las relaciones entre Dios y los hombres están quebradas. Hay animosidad, hostilidad. Ese es el contexto precisamente de Romanos capítulo 5. Cuando Pablo comienza su argumentación, empieza en el capítulo 1, versículo 18, y que dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen como injusticia la verdad. ¿Cuál es la acción de Dios que se está revelando continuamente? Su ira. Porque los hombres, Dios está en guerra contra todos los hombres. ¿No me cree? Veo cara como que no me cree. No me tiene que creer. Escuche algunos pasajes de la Biblia. En Éxodo 22, 24 dice: y mi furor se encenderá y os mataré a espada. A vuestras mujeres serán viudas y vuestros hijos serán huérfanos. En Deuteronomio 32, 21 dice: me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. En Josué capítulo 23, versículo 16 dice: si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, dice: grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todos los que nos fue escrito. En Isaías capítulo 5 dice: por esta causa se encendió el furor de Jehová y contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en las calles. Con todo eso, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. En el capítulo 13 de Isaías dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de la tierra a los pecadores. Castigaré al mundo por su maldad,
y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. En Nahum, un profeta menor, dice en el capítulo 1, Jehová es Dios celoso y es vengador. Jehová es vengador, lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo contra sus enemigos. Dios está en guerra contra los hombres. Todo esto nos confirma lo que estoy diciendo desde el principio, que el hombre está en hostilidad y animosidad. Hay una hostilidad y una animosidad entre Dios y los hombres. Efesios en el Nuevo Testamento 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y si quieres resumir todo lo que he estado diciendo, quizás el mejor versículo de todos esos es el Salmo capítulo 7, versículo 11, que dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. La Biblia dice que Dios está en guerra contra los hombres y clasifica a los hombres como hijos de ira y enemigos de Dios. Ahora, lo que yo acabo de decir, o acabo de citar las Escrituras, teniendo en cuenta la situación descrita en cuál es nuestra condición delante de Dios, entonces ahí podemos ver que suena como música para nuestros oídos. Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Está entendiendo el eslabón que le está queriendo decir Pablo, hermano? Porque Dios está airado y es justo, pero debido a la obra redentora de Cristo proveyó una satisfacción, una compensación por el pecado al que es declarado justo por la fe. Debido a esta maravillosa, grandiosa, hermosa doctrina que hemos estado aprendiendo desde hace varias semanas, entonces los hombres que han abrazado por fe a Cristo podemos decir: tenemos paz con Dios. Esa guerra no es contra nosotros. La hostilidad y animosidad de Dios contra nosotros ha quedado eliminada por creer en Jesucristo. Esa furia, ese celo, enojo, ira fue descargada en el Hijo unigénito para darle entonces gracia y misericordia. Dios fue propiciado, satisfecho en la muerte del Hijo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos ahora, justificados pues por la fe, disfrutar de paz. Tenemos paz. Colosenses capítulo 1. Es exactamente el mismo tema que trae el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1. Cuando Jeremías vio el juicio de Dios sobre Jerusalén y decía que veía a los niños muertos en las plazas, que se le revolvieron el estómago, él veía el furor de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que le respondió Dios? ¿De qué se lamenta el hombre viviente? Como diciendo esta situación: laméntese el hombre de su pecado. Como cristianos que piensan más como mundanos que como cristianos, pensamos que Dios es el mozo celestial que debe correr a ayudarnos en cada dificultad que tenemos. Ese es el pensamiento más común que se oye entre los cristianos. Y uno le habla de la paz que acabamos de describir y ni se inmuta, porque no entiende cuál es su problema. El mayor problema que tú tienes se llama pecado. Se llama pecado.
Y ese no es tanto el problema, sino que Dios es justo y retribuirá con su maldición al pecado. Que eras objeto de esa maldición. Y que Dios, por medio de Jesucristo, ha hecho la paz. Eso es la mayor bendición. Y en nuestros primeros labores. En Colosenses capítulo 1, Pablo nos menciona exactamente lo mismo. Capítulo 1, versículos 19 al 22. Dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo que la paz mediante la sangre de su cruz. Note que cada vez que le hable de paz, introduce inmediatamente el concepto de sangre, es decir, muerte. Y está hablando de muerte de quién, por supuesto, del Hijo. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y que enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y una vez coloca de nuevo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es la mayor bendición que tienen los cristianos. El Dios que ha prometido que se vengará de sus adversarios y que mandará al hombre al infierno para que pague sus pecados, entonces a través del Hijo ha procurado la paz para entonces tratarnos como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y ese es el nuevo trato que tiene Dios con su pueblo. Santos y sin mancha. Pero yo no me siento muy santo, mucho menos sin mancha, mucho menos irreprensible. Pero es lo que la Biblia dice. Ese es el estado, el estatus que tiene entonces aquel pecador que se ve en bancarrota espiritual y busca a Cristo Jesús como su Señor. Ligado al tema de la justificación está también el de la reconciliación. Aunque son dos términos diferentes y son dos conceptos diferentes, es muy importante que los creyentes comprendamos, aparte de la justificación y la paz que tenemos, que también tenemos la reconciliación. La pregunta que debemos contestar es: ¿hasta cuándo es esa paz? ¿Cuándo termina esa paz? ¿Cuánto tiempo durará esa reconciliación? ¿Cuándo se reanudará la hostilidad entre Dios y nosotros, o aquellos que han sido justificados por la fe? ¿Cuánto tiempo dura esa paz? La palabra de Dios nos dice que Cristo mantiene esa reconciliación por su obra sumo sacerdotal. No lo tienen que buscar, pero en Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice que Cristo está viviendo siempre o para siempre para interceder por ellos. No solamente nuestra paz está asegurada por la obra redentora de Cristo en la muerte y en la cruz, sino que dice la Biblia que Él ahora vive siempre como sumo sacerdote delante de Dios, intercediendo en todo momento a Dios por nosotros. Esa es la otra bendición, la reconciliación. Cuando una persona abraza a Cristo por la fe, Dios le promete: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué sucedió esta semana en tu vida? ¿Te sientes avergonzado por lo que porque fallaste, porque pecaste, porque quizás no te comportaste como deberías haber hecho, porque no fuiste tan fiel como se debió haber esperado, porque sientes de verdad que has quebrantado la ley de Dios, porque murmuraste, porque te quejaste, porque de verdad definitivamente sientes que Dios te ha abandonado? Tú puedes percibir todas esas cosas, pero la Biblia dice, hermano, que si estás en Cristo, Él nunca más se acordará de tus iniquidades y pecados. Esa es la bendición que tienen los creyentes.
Ahora, aunque Pablo está hablando de esa paz objetiva, la percepción consciente de esa verdad seguramente producirá paz subjetiva. Es decir, cuando tú y yo entendemos esta realidad que tenemos, esta realidad objetiva, y que absolutamente no podemos hacer nada para perderla, entonces definitivamente eso nos debe hacer sentir bastante contentos. Y si no, es porque no estás entendiendo lo que acabamos de decir. El propósito de Pablo no es hacernos sentir bien. El propósito del pasaje no es que nos sintamos en paz. Pero seguramente percibir conscientemente este fundamento hará que nos sintamos bien. Me siento bien. Dios está bien conmigo. Estoy bien con Dios. Saber que se es hijo de Dios y hermano de Jesucristo da a los cristianos lo que Charles Hodge llamó la dulce calma del alma. La dulce calma del alma. Saber que no hay nada que va a interrumpir la paz entre Dios y yo. Beneficio de estar conscientes de esa paz. En primer lugar, nos libra de tener que enfocarnos en el altruismo personal y méritos propios, y servimos con la confianza absoluta de que nada nos puede separar de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es el primer beneficio de entender esa paz objetiva que es la que está hablando el apóstol Pablo con la justificación? Nos libra de tener que enfocarnos en el altruismo personal. Yo no voy a hacer que Dios me ame más por los sacrificios que yo haga. Tampoco voy a hacer que Dios me ame menos por los sacrificios que deje de hacer. La paz está establecida. Y hay que tener cuidado con la ética del deudor. Una cosa es hacer algo porque le debo, me da pena, tengo vergüenza, ¿qué más voy a hacer? O para ganarme algo. Y otra cosa es estar totalmente liberado de esa sensación y hacer algo por agradecimiento y feliz. De allí, hermanos, que la Biblia enseña que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¡Ay, esta vida cristiana es muy difícil! No, que no entiendes lo que es la vida cristiana. Porque la Biblia enseña que ya el sacrificio que yo haga, si es que le puede llamar que yo haga un sacrificio, entonces será por agradecimiento y por amor. Y nunca por ganarme nada de Dios. Porque no me puedo ganar nada. Porque Cristo ganó la paz entre él y yo. Es exactamente lo que dice Pablo unos capítulos después cuando dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada me separa del amor de Dios. Nada. ¿Por qué? Por el primer eslabón, la paz. La paz que logró Cristo en nosotros. Y un segundo beneficio hay de entender esta realidad. Fortalece el servicio, ya no como un deudor, sino como alguien que está agradecido. Y lo dije en el primero. Porque esto no quiere decir, bueno, como ya no tengo que hacer nada, no voy a hacer nada. Así piensa alguien que ha sido justificado por la fe. Nos fortalece y nos desprende totalmente de saber que no nos estamos ganando nada, sino que lo estamos haciendo por el Señor. Entonces hemos visto el primer eslabón que Pablo nos pone en Romanos 5:5, que es la paz. Segundo eslabón, creo que veremos dos nada más. Segundo eslabón. Dice el versículo 2. Hablando por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
El segundo eslabón que nos pone el apóstol Pablo es la gracia en la cual estamos firmes. Sin embargo, la palabra clave aquí en esa línea es entrada, acceso en otras traducciones. La que dice en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Esa palabra la puede subrayar, hacerle un círculo, ponerle luces si usted quiere. Es una palabra monumental, asombrosa. El tener acceso a Dios es algo que en la Biblia se ve de manera asombrosa. Nos los acaban de explicar esta mañana. Los hombres luego de la caída no tienen acceso a Dios. Dios puso 2 querubines y una espada de fuego rodeando para que el hombre no se acerque. La santidad de Dios está resguardada. Hay inaccesibilidad. Y en todas las figuras del templo, tabernáculo, que hay querubines resguardando y a los hombres diciéndoles, quédate allá, no pases. Porque no hay acceso. Tan importante es esta palabra que en todo el Nuevo Testamento, esta que estoy describiendo, se utiliza 2 veces más. En todo el Nuevo Testamento se utiliza 2 veces más. Es decir, se utiliza 3. La que acabamos de leer y en Efesios capítulo 3 se utiliza 2 veces. Las 2 veces, o mejor dicho, las 3 veces, siempre se habla del acceso que tienen los creyentes a Dios en este momento. Vamos rapidito a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 18 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y el capítulo 3, versículo 12 dice: por lo cual pido que no... Perdón, capítulo 3... 12. En versículo 12, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo el apóstol Pablo con la cita de Romanos 5 y estas 2 citas de Efesios? Para un judío era impensable tener acceso a Dios, mi hermano. La religión del Antiguo Testamento y el judío, que obviamente es la persona que fue más entrenada en todos estos aspectos, lo que quería remarcar era la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, y que debido a ese pecado nadie tiene acceso a Dios. El tabernáculo estaba dispuesto o diseñado para precisamente remarcar eso en la mente judía. Por ejemplo, los gentiles, el atrio de los gentiles, se les podía permitir llegar hasta un punto y no podían traspasar ese punto. Asimismo, el de las mujeres, había un lugar donde ellas podían estar, se les tenía prohibido pasar de ese punto. Igual todos los sacerdotes, había un lugar donde podían entrar, no podían traspasar ese punto. Solamente una vez al año, al sumo sacerdote, a uno solo, se le permitía entrar para ofrecer los sacrificios en el lugar santísimo. Y corría el riesgo de que muriera en el acto. Porque inclusive se le amarraban campanas en su traje para que sonaran, dando a entender a los demás que estaba vivo. Cuando dejara de sonar es porque Dios no aceptó la ofrenda y murió insofacto esa persona también. Todo esto se ha estado remarcando precisamente, hermanos, que el hombre no tiene acceso a Dios. Éxodo capítulo 19. Desde el versículo 9, dice así: entonces, este es cuando Dios se le va a presentar a Israel en el monte Sinaí. La Biblia dice que Dios desciende y hace pacto con ellos. Versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa,
para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, ¿qué? De seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, y subirán al monte. Descendió Moisés al monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron su vestido. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Pero todo ese cuadro, Dios le dice: pero es que ni siquiera un animal que se mueve por instinto puede tocar y traspasar el límite, porque si lo hace, muere. Ahora, si Dios era así, tan recto con un animal, imagínense cómo eran con los hombres. Imagínense cómo estaban los israelitas con sus hijos. ¿Te crees? No, vaya a correr. No, hijo, venga, porque tocas y te va a matar. Hebreos nos hace un comentario acerca de ese momento también. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 18, dice de la siguiente manera: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, el cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o paseada con dardo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, Moisés, hermano: estoy espantado y temblando. Así como Pablo nos llevó a mirar a Abraham para entender la justificación, ahora nos invita: miren a Moisés, que ni él temblaba y estaba espantado. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. Y todo lo que se le ordenó al pueblo para remarcarle su inaccesibilidad. No puedes entrar, eres demasiado pecador y Él es muy puro y santo, y no puedes estar cerca de Él, porque me verá hombre y morirá. Isaías ve la gloria de Dios y que dice: ay, hoy me muero porque yo soy un hombre pecador. Y todo esto se ha estado trabajando desde los tiempos de Moisés hasta el día en que muere Jesucristo. Y la Biblia nos dice que debido a la muerte del Señor Jesucristo, que tenemos acceso, entrada a esa gracia. Y bendito sea Dios, porque no lo tenías. Porque no lo tenías. Y en la muerte de Cristo Jesús se rompió el velo, dice la Biblia, porque literalmente se rompió en el templo, diciéndonos a los pecadores que ahora tenemos acceso a esta gracia, dice Dios, porque es inmerecido, porque no te lo ganaste, en la cual estamos firmes, dice Pablo, en la cual estamos firmes. Por eso el escritor de Hebreos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Acércate, porque hay acceso a Dios ahora. ¿Por qué? Por la justificación. Prediciendo cómo sería la relación en el nuevo pacto, Jeremías dijo: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. La promesa de Dios en el pacto nuevo incluye: no me volveré de hacerles bien.
hay una promesa del Dios inmutable que nunca dejará de hacerle bien a su pueblo. Entonces, pero entonces los problemas que tenemos, ¿será que Dios se está retractando de su promesa? La Biblia dice que no, sería una blasfemia decir eso. Por eso Él dice después, nos gloriamos en las tribulaciones. Y eso lo vamos a aprender el próximo domingo, hoy. Pero le voy a dar un adelanto. Parte de ese hacernos bien es la tribulación. Yo sé que eso rechina, pero lo vamos a responder el próximo domingo. Cuando la Biblia dice a la gracia que estamos firmes, alude a un concepto de permanencia, algo que está erguido y es inconmovible, es estable, seguro, confiable, definitivo, fijo, permanente, duradero, inalterable, invariable, es constante. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Filipenses, en Judas dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha con gran alegría. Dios comenzó una obra y Él la va a terminar. Y la va a terminar porque Él lo que comienza lo termina. Amén. Ese es el segundo eslabón, hermano. Todavía faltan 4. Dios nos ha bendecido con 2 preciosísimos eslabones. Con 6. El día de hoy estudiamos 4. La paz objetiva de la cual disfrutamos ahora con Dios. Y también el acceso a esta gracia a la cual estamos firmes, la cual nadie nos puede quitar. Por eso cuando usted oiga a alguien, la salvación se pierde. Pobre persona. ¿Usted se imagina de verdad irse a su casa y saber que hay cosas que de verdad van a hacer que usted pierda el favor de Dios? Poniendo que es verdad. Hay cosas que yo puedo hacer que van a hacer que Dios me mande al infierno, que no voy a recibir la promesa del cielo nuevo y la tierra nueva. Es la persona más infeliz que debe existir en este mundo. Reconocer el juicio de Dios que definitivamente viene y no tener la seguridad de que yo no voy a pasar por ese juicio. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hoy hemos aprendido, tenemos paz y tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Y gloria a Dios por eso y a nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, porque has sido tan bueno, no solamente para enseñarnos la realidad de la justificación al castigar al Hijo por tu pueblo, Señor, y para hacernos partícipes de esa justificación por medio de la fe, sino que aún así trasciende tu bendición y nos das bendiciones, eslabones, verdades en las cuales podemos descansar de que esa promesa es firme, la recibiremos si tenemos la fe, Señor, porque se ha logrado la paz y porque tenemos acceso a la gracia. Bendito seas tú, Señor, por tu bondad, porque estas cosas que hemos estado contemplando en el día de hoy a través de tu palabra ha sido por gracia. Ninguno de nosotros lo puede ganar, ninguno de nosotros puede hacer que la salvación se pierda. Gracias porque no la ganamos y gracias porque no la podemos perder. Pero alabado seas tú siempre por eso. Ayúdanos, por favor, Padre, a vivir de acuerdo a esas grandes verdades. En el nombre de Jesús, sea alabado siempre, Señor, a través de nuestra vida. Amén y amén.